mi nombre es Juan Manuel O'Connor, yo soy médico oncólogo clínico, estoy a cargo del área de tumores gastrointestinales en el Instituto Alexander Fleming, donde desempeño mi tarea diaria en asistencia a los pacientes. Piensen nuevamente que el cáncer ya no es una palabra, no debe ser un tabú. Hoy creo que la palabra cáncer, tumores, neoplasias, hay distintos términos que pueden estar asociados, no tiene la misma implicancia para las personas, estamos más acostumbrados a hablarlo, hay más discusión, hay más información. Al paciente cuesta asimilar el diagnóstico, ¿no? El hecho de enfrentarse, porque hay muchas personas dicen, mira, hubiera pensado que iba a tener cualquier enfermedad menos esta. Entonces ahí nuestro rol es desmitificar un poquito la palabra y tratar de hacerle entender que es una enfermedad hoy en día muy frecuente. Argentina tiene aproximadamente 200 personas con diagnóstico de cáncer por cada 100.000 personas o habitantes, lo cual lo posiciona en una situación de moderado a alto riesgo. Hay algunos tumores que son prevenibles, ¿sí? No todos, desafortunadamente, pero algunos de los que más impacto tienen en nuestro país, sí. Por ejemplo, el cáncer de mama. Las personas y el paciente quiere saber cuál va a ser la estrategia, cómo vamos a seguir. Plantear el problema sin una solución posible a veces genera una angustia importante. Cuanto más positivo sea en cuanto a lo que vamos a hacer y al diagnóstico, creo que mejor va a ser su condicionamiento psicológico y físico para afrontar el tratamiento. Existe una etapa previa que es la parte de prevención. Y la prevención no solo implica estudios, a veces implica cambios en los hábitos saludables, que son los factores modificables. Evitar el tabaquismo, evitar el alcoholismo, ya con 2 factores de riesgo de ese tipo uno baja al 50% la probabilidad de tener cáncer. Gracias, doctor Conner, por estar acá en Infobae en Realidades. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, muy bien. Para los que no lo conocen, preséntese, doctor. Bueno, mi nombre es Juan Manuel O'Connor, yo soy médico oncólogo clínico, estoy a cargo del área de tumores gastrointestinales en el Instituto Alexander Fleming, donde desempeño mi tarea diaria en asistencia a los pacientes. ¿Qué lo motivó a convertirse en un médico de oncología? Bueno, la verdad es que cuando yo inicié ya hace algunos años, quizás era aún una palabra y un término mucho más desafiante, ¿no? El cáncer y la oncología. Y a mí me parecía que esto planteaba un escenario de desafío en cuanto a cómo poder ayudar a las personas, ¿no? Yo creo que acá en gran parte tiene que ver con la vocación de poder ayudar, pero además de poder ayudar en situaciones aún más difíciles, como interpretamos este tipo de patología o esta enfermedad. Entonces, un poco ese desafío fue lo que motivó la vocación primero de ayudar y después de hacerlo en un escenario complejo por lo que implica, y quizás después podemos hablar de lo que implica hoy, pero hace algunos años aún era más difícil en cuanto a cómo interpretaban las personas, cómo impacta en la familia. Es una enfermedad que tiene sus características particulares, por supuesto, a diferencia de otras, pero creo que eso fue lo que motivó, además de alguna situación personal, familiar, que, Mm. bueno, como en estos casos puede influir también. ¿Hay mucho tabú en la actualidad con la palabra cáncer? Yo Hoy. creo que cada vez menos. A eso me refería cuando decía antes, ¿no? Hace algunos años atrás. Hoy creo que la palabra cáncer, tumores, neoplasias, hay distintos términos que pueden estar asociados, no tiene la misma implicancia para las personas, estamos más acostumbrados a hablarlo, hay más discusión, hay más información. Creo que la llegada y los medios y todo esto ha permitido que hoy en día podamos conversar de manera mucho más fluida y con mucho más información, ¿no? De cómo se maneja, cómo se diagnostica, o sea, de todo lo que implica esa palabra cáncer, que hace algunos años por ahí tenía un impacto mucho más alto, y hoy en día creo que entendemos de distintas formas que hay alternativas, que hay terapéuticas nuevas, o sea, que tiene realmente un campo muy amplio donde probablemente implique una mayor esperanza, inclusive hoy en día. ¿Qué es la palabra cáncer? ¿Qué es el cáncer, doctor? Bueno, la palabra cáncer implica el desarrollo de células de una manera con una alteración celular
del crecimiento. Es decir, que en tejidos donde debería haber un crecimiento celular adecuado y habitualmente muy regulado por todo el sistema celular, esto genera como un desorden y un crecimiento en más. Y entonces esas células empiezan a tener características individuales, independientes. A veces lo referimos como un adolescente por la etapa de rebeldía, ¿no? En la cual empieza a tener un comportamiento distinto. Algo parecido uno podría pensar en los inicios de un tumor o del cáncer. Y este crecimiento en más va generando que haya proliferación celular y finalmente se determine la aparición de este tipo de tumores o el cáncer como uno lo conoce habitualmente. Y estos cambios, estas modificaciones en la célula, ¿por qué se producen generalmente? Bueno, el sistema biológico y las células tienen como controles de ese crecimiento, ¿no? Que habitualmente están regulando el crecimiento celular para que esto sea ordenado y de una manera necesaria a los fines fisiológicos. Cuando esos reguladores se pierden o se alteran, lo que se genera es una pérdida de ese control, ¿no? Como si fuera la pérdida del control del adolescente que empieza a tener un comportamiento distinto. Y ese crecimiento anormal hace que finalmente superen a los controles habituales del ciclo celular y de los reguladores habituales que existen en el sistema biológico, y entonces en esos casos aparece el desarrollo de los tumores, ¿no? Esa pérdida del control del crecimiento celular regulado es lo que finalmente determina, con algunas otras alteraciones, es bastante más complejo el desarrollo, pero es lo que finalmente determina la aparición de un tumor o de un crecimiento anormal, por decirlo de algún modo más sencillo. ¿Algunas estadísticas de cáncer en la Argentina? Bueno, Argentina es un país que está dentro de lo que denominamos incidencia de moderada a alta, ¿sí? Se calcula en base al número de personas por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene aproximadamente 200 personas con diagnóstico de cáncer por cada 100.000 personas o habitantes, lo cual lo posiciona en una situación de moderado a alto riesgo. A su vez, esto implica también que hay una mortalidad asociada a este tipo de tumores que tienen distintas frecuencias, más de 60.000 o 70.000 muertes por año de los distintos tipos de tumores que pueden haber, que se clasifican habitualmente por la localización, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de colon. Habitualmente el cáncer de colon es una de las patologías más frecuentes en nuestro país. Digo esto porque eso sí está asociado justamente con lo que sucede en Argentina, pero también en parte en muchos de los países en Latinoamérica. O sea, parte de la realidad nuestra también tiene que ver con otros países en Latinoamérica, y imagínate que esto tiene cierta relación con el tema de índice de desarrollo económico de los países, ¿no? Nuestro país, que está en una etapa de transición en cuanto al crecimiento poblacional, tiene esta característica que, bueno, hay muchos factores que influyen para que hoy estemos en esta situación. Según la localización, ¿cómo es la frecuencia la escala del cáncer, digamos? Bueno, por ejemplo, en los hombres habitualmente el cáncer de próstata, el cáncer de colon, dentro de el cáncer de colon es la segunda en incidencia, el cáncer de mama en las mujeres, al igual que el cáncer colorectal también como parte de incidencia y mortalidad, están dentro de lo que llamamos el top 5, ¿no? Que son justamente estas patologías asociadas a la incidencia en cáncer. Cáncer de pulmón es otra de las patologías frecuentes dentro de los distintos tipos de tumores, que serían como las causas más importantes hoy en día, al menos en nuestro país, tanto en incidencia como en mortalidad asociada al cáncer. Pero, perdón la pregunta, ¿hay alguna forma de prevenir el cáncer o llega y llega? Bueno, hay algunos tumores que son prevenibles, ¿sí? No todos, desafortunadamente, pero algunos de los que más impacto tienen en nuestro país, sí. Por ejemplo, el cáncer de mama. Hay políticas establecidas para el seguimiento y el control preventivo, al igual que el cáncer colorectal, por ejemplo, que serían dentro de las patologías, podríamos decir, más prevenibles. Y prevenibles quiere decir que la persona tiene que entender que a veces la consulta y la evaluación por el médico también es cuando uno se siente bien y no solo
cuando se siente mal por algún motivo en particular, ¿no? Digo como concepto que a veces uno interpreta que va al médico solamente cuando se siente mal. No, si hablamos de prevención, es muy importante recabar qué tipo de antecedentes tiene esa persona. Es probable que si tiene algún antecedente familiar deba hacer algunos estudios adicionales o iniciarlo a edades más tempranas y de esta manera uno detectar más temprano. Si uno habla de una enfermedad prevenible, habla de una detección precoz. Y si lo detecta precozmente, tiene muchas más probabilidades de curarse esta enfermedad que en una situación donde ya el diagnóstico es avanzado o diagnóstico tardío. Nosotros lo denominamos muchas veces diagnósticos tardíos cuando ya aparecen el diagnóstico, cuando esa persona tuvo síntomas, tiene algún deterioro clínico, quiere decir que ya lleva mucho tiempo de afectación y por supuesto muchos de los síntomas no son específicos, ¿no? ¿Quién no ha tenido dolor abdominal, alguna molestia, un dolor en el pecho, etcétera? Entonces ahí está la valoración del médico y la posibilidad de hacer una correcta evaluación para decir, bueno, este síntoma está asociado o no potencialmente al diagnóstico de cáncer. ¿Cómo usted le dice a un paciente que va a consultarlo que tiene cáncer? ¿Cómo se dice? Es un tema en nuestra práctica asistencial, ¿no? Cuando tenemos enfrente una persona que hasta ese momento él estaba totalmente, probablemente sano o, como decimos nosotros, en muchos casos no tenía síntomas que los pudiera relacionar y a veces genera un impacto muy importante en las personas por todo lo que implica. Entonces tratamos, y eso sí yo lo he aprendido probablemente de mi jefe, quien me ha enseñado mucho en el andar, ¿no? En la oncología, de tratar de plantear el problema pero con la solución posible. Entonces, tratamos de minimizar un poquito el impacto de la palabra cáncer, contándoles de que probablemente estamos frente a un diagnóstico de esta enfermedad, ¿Pero se pero nombra la palabra cáncer? en muchos casos nombramos la palabra cáncer, a veces dependiendo de la situación hablamos de tumores o neoplasias para que genere, porque quizás es la primera vez que esa persona se va a enfrentar frente a un posible diagnóstico de este tipo. Entonces somos muy cuidadosos de cómo informarle, pero lo más importante creo que es plantearles cuál es la solución posible. Nosotros estamos frente a un diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Las personas y el paciente quiere saber cuál va a ser la estrategia, cómo vamos a seguir. Plantear el problema sin una solución posible a veces genera una angustia importante, ¿no? Entonces tratamos de tener armado la estrategia para que con el diagnóstico decir, bueno, pero mira, lo que vamos a hacer es, vamos a terminar de hacer los estudios o vamos a terminar de hacer la evaluación y posiblemente tengamos que hacer algún tratamiento, en algunos casos es quimioterapia, en otros casos puede ser la cirugía, a veces la radioterapia, o sea, depende cuál es la situación clínica, ya vamos diciéndole o adelantándonos a el posible tratamiento y la solución para ese problema, ¿no? Cuando usted va adelantando el tratamiento o la posible solución, en algún momento calculo que el paciente como cae a la realidad o le pregunta, a veces le preguntan cuánto tiempo me queda. Eso le pasa, le preguntan eso, doctor. Claro, bueno, Es impactante por eso. es importante a veces para nosotros tratar de que muchas veces todo lo que pueda recabar una persona en una primera consulta, pensar que puede ser una cuarta o una quinta parte de todo lo que hablamos. Entonces tratamos de posiblemente necesite más de una charla para poder informarle y para que esa persona realmente entienda de lo que estamos hablando o cuál es el alcance del diagnóstico. A veces necesita otro especialista, entonces puede ser que esa primera consulta determine un diagnóstico, pero que la resolución es quirúrgica. Entonces vamos a hablar con el cirujano, vamos a tener una segunda charla para sacar y explicar las dudas que tenga el paciente con respecto al tratamiento y tratamos de ir generando una red de contención entre el especialista, la familia que a su vez va a estar atenta, los otros médicos que probablemente participen en el diagnóstico o en el tratamiento y de esa forma tratamos de brindarle la información lo más clara posible, eh,
reconozco que más en oncología somos un poco paternalistas, o sea que somos muy cuidadosos en cuanto a los términos, sobre todo por el impacto que tiene esa persona y por cómo puede interpretar, fundamentalmente. Entonces tratamos generalmente de ser más empáticos, ¿no?, con la información y de esa forma minimizar la angustia y la ansiedad que va a generar en la persona un diagnóstico de estas características. Nombró a la familia. ¿Cómo se entera la familia del diagnóstico? ¿Se lo dice usted? ¿O usted le deja la responsabilidad o el derecho al paciente a informar a su familia lo que tiene? ¿O las dos cosas? Para mí la mejor manera es del paciente con su familia, ¿no? O con el familiar directo, ese puede ser el esposo o la esposa, o prefieren estar con los hijos o con alguien más confidente de la familia. Yo creo que siempre acompañado es mejor, porque de alguna manera en ese momento todos nos estamos haciendo cargo de cuál va a ser el problema. El paciente, quien lo acompaña, la familia y el médico. Y quitar esa barrera, es decir, mira, este problema es de todos en este momento, yo voy a ayudar desde mi rol como médico para decidir qué vamos a hacer, pero vos nos vas a acompañar y a veces lo decimos de manera un poco más empática, vas a poner el cuerpo y la familia va a acompañar y ayudarte en esta etapa que vamos a empezar juntos. Entonces, romper esa barrera muchas veces hace que bueno, el paciente entienda que estamos todos del mismo lado y que vamos a acompañarlo. Yo siempre creo que con la familia o con alguien, a veces puede ser alguien no de la familia, pero un mejor amigo o alguien muy cercano que quizás ayuda a esa persona a poder interpretar o entender mejor el problema. Pero la mejor manera es, todos nos hacemos cargo del problema, todos vamos a estar del mismo lado y te vamos a ayudar, cada uno cumpliendo un rol determinado en este grupo que se genera a partir del diagnóstico, ¿no? ¿Qué rol le recomendaría a la familia? Porque hay muchas familias, distintas personalidades. ¿Cómo hay que acompañarlo? ¿Cómo se aconseja el acompañamiento a un paciente con cáncer? Y hay pacientes que calculo que a lo mejor no quiere comunicarla a la familia el diagnóstico, porque no quieren que sufra, no quiera. ¿Cómo se maneja esas dos partes? Bueno, depende mucho de cada una de las personas, ¿no? Cuando se enfrentan a este diagnóstico. A mí me parece que siempre la mejor manera, y nosotros sugerimos a la familia, es respetar los tiempos y el momento del paciente. Hay momentos que él va a querer contar o hablar, hay momentos que no. Entonces, presionarlo todo el tiempo me parece que no es la mejor forma y yo creo que darle esa distancia en cuanto a que él pueda asumir, que él pueda preguntar las cosas que él quiere, que él pueda procesar toda esta información, es muy importante. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Tratar de acompañarlo y de ir ayudando en la medida que él va solicitando esa ayuda y que él se va abriendo un poco más porque, bueno, cada uno tiene su forma de interpretar, tiene sus tiempos, su manera de poder lidiar contra este problema y contra este diagnóstico. En términos un poquito más técnicos, quiere decir que cada uno tiene sus propias habilidades para poder tomar mejor o peor el diagnóstico. Entonces, ante esa situación, si la familia acompaña y sabe que, mira, estoy con vos, cuando quiera hablamos, o te parece que nos reunimos mañana y conversamos, digo, del rol de la familia, para ver en qué momento esa persona y el paciente quiere hablar del tema, quiere sacarse algunas dudas, quiere ir con alguien más para volver a hablar con el médico. eh, Me parece que es la mejor manera de acompañar. En lo personal, como médico, le pregunto, ¿qué cree usted que es lo que más le impacta al paciente? ¿Pero qué es lo que más le cuesta asimilar al paciente y a la familia? Bueno, al paciente cuesta asimilar el diagnóstico, ¿no? El hecho de enfrentarse, porque hay muchas personas dicen, mira, hubiera pensado que iba a tener cualquier enfermedad menos esta. Entonces ahí nuestro rol es desmitificar un poquito la palabra y tratar de hacerle entender que es una enfermedad hoy en día muy frecuente. Antes uno temía mucho las enfermedades cardiovasculares, el infarto, etcétera. Bueno, hoy en día la oncología y el diagnóstico de cáncer es una enfermedad prevalente. De hecho, uno habla con ellos mismos y dicen, sí, la verdad es que mi vecino, o escucho cada vez más frecuentemente que tuvo cáncer. O sea que de alguna manera ellos mismos van dándose cuenta de que, bueno, no es el único al que le pasa, sino que es algo, es una realidad. Y de esa forma tratamos de que, bueno, él pueda asimilarlo de una manera
no tan invasiva y de que en algún modo no le genere tanta angustia el diagnóstico. Y a la familia, justamente a través de información, de que ellos puedan preguntar, a veces para la familia es quizás no muy sencillo escuchar la palabra quimioterapia, por ejemplo, es algo que impacta todavía hoy en día, pero la realidad es que hoy la quimioterapia sigue teniendo un rol en el tratamiento y cada vez hemos desarrollado mejores métodos para que la persona no sufra los efectos adversos. A ver, ahora le voy a preguntar sobre la quimioterapia. Antes de seguir con esto, ¿qué cosas no hay que hacer? ¿Qué no tiene que hacer la familia? Que esto no. Bueno, presionarlo Ok. todo el tiempo, buscar soluciones o curas mágicas, que a veces uno entiende que uno trata de ayudarlo, pero generalmente le genera más confusión y más angustia. Eh, Creo que ayudarlo y sacar todas las dudas con el médico para que le explique, no quedarse con dudas y no generarle más dudas al paciente desde la familia. Me dijeron que hay una medicación, que hay un tratamiento que se está haciendo, escuché que fulanito se curó con tal. Entonces, esas cosas al principio generan mayor ansiedad en el paciente, porque obviamente uno lo primero que quiere hacer es quiero ir ya a que me den o que me digan cuál es esa terapia, esa curación o ese tratamiento que le han sugerido. Y cada situación es diferente. Entonces, si uno empieza de esa manera, lo único que hace es generarle más ansiedad a su familiar que está con el diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo ideal? Mira, escuché este medicamento, me dijeron de este médico, ¿por qué no lo hablamos con el médico a ver qué nos dice? Entonces uno se saca todas las dudas, pero lo hace en conjunto y no le genera al paciente esas dudas adicionales de este tipo de terapias, mucho más cuando uno está empezando a transitar esta etapa, ¿no? De lo que va a ser el tratamiento, los cuidados. eh, Hablemos te hablo de etapas. ¿Cuáles serían las etapas una vez diagnosticado el cáncer? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sería? Una vez que se diagnostica, uno establece una estrategia. Hay tumores que quizás o diagnósticos relativamente tempranos donde probablemente la cirugía sea la mejor estrategia. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, planificamos qué tipo de tratamiento corresponde, si es la cirugía, si hay que hacer un tratamiento previo, a veces se utiliza radioterapia o quimioterapia. Explicamos cuáles son los alcances del tratamiento, cuáles son los efectos y cuidados que vamos a tener durante esa etapa y si finalmente llegamos a una cirugía, bueno, ya hablamos de posibles secuelas o cuidados de una etapa quirúrgica, digamos. Cuando no existe la cirugía como parte de esa estrategia, entonces hablamos de de los efectos del tratamiento, que puede ser quimioterapia, puede ser la inmunoterapia, hay terapias o tratamientos blancos, se llaman hoy en día, que es como distintos receptores muy específicos que permiten un tratamiento más dirigido, como un tratamiento más inteligente, que hay ya algunos tipos de tumores que se pueden manejar de esa manera. Entonces, ahí tratamos de prepararlo para ver qué tipo de cuidados vamos a tener durante el tratamiento y por supuesto que es muy variable porque depende de qué tipo de tratamiento estamos pensando, pero esas serían como las etapas fundamentales para el seguimiento y el control de ese paciente, ¿no? Mencionó la palabra quimioterapia. ¿Qué es quimioterapia? Bueno, Desarrollo, doctor. A ver. la quimioterapia es un tratamiento que se utiliza habitualmente y que va a generar una destrucción de las células que están con ese crecimiento desordenado, ¿no? Por mecanismos muy específicos, pero que habitualmente, si bien tiene un efecto beneficioso, que es destruir las células del tumor, también se acompaña de algunos efectos adversos, como la gente conoce a veces que baja un poco las defensas, puede generar caída del cabello. Algunos cambios son molestos para la persona, pero no graves, como la alopecia, pero por supuesto que a veces alterar la fisonomía o las características de cada uno genera cierto impacto en las personas. Y hay otros efectos que son más complicados, que sí necesitan cuidado, como el tema de las defensas, a veces posible sangrado o porque bajan las plaquetas. O sea, hay cambios que tienen que ver con los análisis clínicos o de laboratorio de esa persona que se van a ver alterados por la quimioterapia. Generalmente todo es manejable
y con los cuidados adecuados hoy en día muy tolerable, mucho más que años atrás. ¿Por qué? Porque hay más información, porque armamos una red de contención, o sea, participa el enfermero, participa el médico, participan médicos del equipo que están para los cuidados de los efectos adversos, y eso genera justamente que uno pueda tratarlos mejor y que esa persona pueda llevar mejor el tratamiento en esa situación. En todo este proceso y tratamiento, ¿hay algún protocolo alrededor de la palabra cáncer? Por ejemplo, no mencionar la palabra cáncer. Le hago un ejemplo, uno se va a hacer una mamografía. Por ejemplo, yo le digo, me hiciste la mamografía a la señora instrumentadora. ¿Viste algo raro? ¿Qué viste? Entonces dice, no, no puedo hablar. Te asusta. Claro. ¿Hay algún protocolo a seguir en esta enfermedad? En A ver, general, es fundamental que cuando uno se hace los estudios, y es cierto que a veces se genera esta ansiedad y uno lo primero que hace es preguntarle a quién le hizo si vio algo, y ahí la verdad que es un problema para los dos, tanto para quien se hace el estudio como para quien pregunta, porque a veces son los técnicos o es el médico que recién termina el estudio y no terminó de evaluarlo. Entonces, lo ideal es que si uno se hace el estudio, ya tenga su turno asignado para que le expliquen en cuanto a los resultados. Es la mejor manera porque esto de preguntar a veces por querer sacar información genera más angustia, porque va a estar con angustia hasta que lo vea el médico, que le explique y por ahí fue un hallazgo que no tenía ningún tipo de relación de importancia. Entonces, siempre lo que preferimos o explicamos es, mira, te haces el estudio, me ves al otro día, a las 48 horas o cerquita a la realización del estudio, porque a su vez es mínimo tiempo que necesitamos para hacer una evaluación del estudio. No es que lo miramos o lo podemos hacer en el mismo momento. Y entonces de esa manera se logra que una persona no tenga que estar, no esté con esa angustia y además que le genere más angustia cuando pregunta y quizás esa persona no tiene la respuesta en el momento. Entonces es importante tratar de planificar. Planificar implica, me hago el estudio y ya tengo el turno con el médico para que me explique claramente qué es lo que vio. Probablemente si no vio nada o es un hallazgo no patológico, no va a haber ningún problema. Y si lo fuera, ya el mismo médico, otra vez, problema y solución. Bueno, con esto vamos a hacer tal estudio, o vamos a planificar otra evaluación, o vamos a tener que hacer un tratamiento o una biopsia muchas veces, también como para confirmar. Entonces, esos pasos hay que hacerlos de manera ordenada, porque creo que es la mejor manera de evitar angustia y situaciones que no favorezcan a la persona que se está haciendo los estudios. ¿cómo influye la cabeza a la hora de estar enfermo, tener cáncer? El positivismo, pensar en positivo, creer en Dios. Qué es lo más importante que tiene que hacer un paciente a la hora de tener esta enfermedad? Claro, bueno, es muy importante, ¿sí? Cuanto más positivo sea en cuanto a lo que vamos a hacer y al diagnóstico, creo que mejor va a ser su condicionamiento psicológico y físico para afrontar el tratamiento. Entonces, por supuesto que tratamos de tener un equilibrio, ¿no? Si el diagnóstico es una enfermedad o es el cáncer con alguna situación desfavorable o de alto riesgo, bueno, si bien es una enfermedad seria, vamos a planificar o plantear el tratamiento y tratamos de que esa persona no lo tome como, bueno, sí, es una inflamación local y no pasa nada, pero tampoco que se deprima con el diagnóstico. Buscar un punto intermedio. De esa manera logramos que la persona empiece a sentir un poquito más de seguridad y es fundamental la empatía con el médico. Para esos casos, quien le va a brindar la seguridad y lo que él necesita información es el médico. Entonces, ahí la relación médico-paciente es muy importante. Digo esto porque hoy en día la realidad es que los tiempos y las consultas son cada vez más breves, porque todos estamos por el sistema de salud, por los tiempos, etcétera, muy condicionados. Entonces, bueno, en esto yo creo que es muy importante tomarse el tiempo, explicarle, que la persona pueda sacarse las dudas que tenga al respecto. Es la mejor manera de poder acompañarlo. Y es una realidad triste realidad, pero que nos pasa en la práctica asistencial, ¿no? En su caso personal, ¿cómo maneja todas estas angustias de los pacientes? ¿Cómo administra su tiempo? ¿Cómo hace, Bueno, doctor? yo creo que para mí es fundamental armar un equipo de trabajo, ¿no? De hecho, en la patología que yo hago y a lo que me dedico, armamos un equipo de médicos que están conmigo, que van
tratamos de lograr que tengan un crecimiento profesional en su carrera académica y también humana asistencial. Esa es la clave para todo esto, ¿no? Y eso implica que ellos van aprendiendo de la gente más grande o de los que tienen más experiencia y van haciendo su propia experiencia. Un equipo de trabajo es fundamental. Y no solo del grupo médicos, que en este caso yo estoy muy contento con quienes trabajamos en nuestro grupo de lo que hacemos oncología gastrointestinal, pero a su vez también dependemos de todo el resto del equipo médico, no especialista, de los enfermeros, de la gente que trabaja del personal no médico, porque esa persona cuando va a ir a sacarse un turno va a tener a alguien enfrente que seguramente en el ámbito donde trabajamos debe entender cuál es el diagnóstico y que esa persona va preocupada. Entonces, entre todos tratamos de brindarle la máxima contención posible, entendiendo cuál es el problema. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de poder ayudarlos, porque a veces que recaiga todo en una persona no es lo mejor, porque, bueno, porque a veces yo puedo no estar un día, entonces lo va a ver alguien del médico del equipo, pero la persona tiene que entender de que es parte del equipo de trabajo y que estamos pensando y conocemos su situación. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera. Y después, por supuesto, la parte psico-oncología, tanto para los médicos, que necesitamos muchas veces también tener nuestro propio tiempo de terapia, y a su vez lo sugerimos mucho a los pacientes. Tener un espacio propio para ir hablando estas cosas, además del tiempo que compartimos y que comparte con el grupo de médicos tratantes. Me parece que es algo importante que habitualmente se lo sugerimos, ¿no? Estamos hablando de una persona ya con un diagnóstico que va a encarar una etapa de tratamiento o de seguimiento dentro de una enfermedad oncológica, ¿no? Doctor, ¿hay alguna medicina nueva, algunos avances de la ciencia para afrontar el cáncer? Bueno, yo creo que lo más importante hoy en día es esto de la medicina personalizada. Tratar de buscar la mejor terapia para el paciente adecuado. Y esto quiere decir que a través de distintos estudios moleculares y de estudios clínicos que se hacen hoy en día, uno puede seleccionar en base a algunos marcadores muy específicos cuál es la mejor terapia. Creo que a futuro va a ser así y que probablemente no necesitemos hablar de un tipo de tumor, sino de qué características tiene ese tumor para ver cuál es la mejor terapia para el paciente. Es una realidad que se está iniciando, es un largo camino, pero creo que la medicina, al menos en oncología, avanza muy de la mano de poder seleccionar mejor al paciente, a una persona que tiene la enfermedad y de acuerdo a las características de la enfermedad, cuál es la mejor terapia posible para esa persona. ¿Esto qué hace? Que yo tenga menores chances o menor probabilidad de hacer un tratamiento que no le vaya a servir, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que es un camino, dicho de modo teórico, parece muy lindo. Creo que se ha iniciado ese camino, pero nos queda mucho camino por recorrer todavía en ese sentido, ¿no? En este camino por recorrer, ¿qué es lo más difícil como médico de transitar, doctor, en lo personal? Bueno, lo más difícil creo que es cuando nos enfrentamos a algunas situaciones en las que la medicina tiene cierta limitación o no podemos tener un tratamiento sumamente efectivo o nos enfrentamos a una enfermedad con características de enfermedad avanzada, donde la curación no va a ser posible. Entonces, todo lo que hagamos va a tener un contexto de mejorar síntomas, extender la sobrevida de esa persona o de ese paciente, y ahí es muy importante cuidar la calidad de vida, ¿sí? O sea, hoy en día nosotros priorizamos mucho las características individuales para poder ayudarlo y sugerirle una terapia, pero nunca un tratamiento puede ser peor, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, los cuidados de esas terapias y tratar de preservar la calidad de vida de la persona es un objetivo fundamental, pero es lo más difícil probablemente hoy en día porque uno asume que quizás no vamos a tener una instancia de posible curación de la enfermedad. Y en ese escenario deberemos acompañar y tratar de mantener lo máximo posible calidad de vida del paciente y por supuesto respetar preferencia del paciente, los cuidados, o sea, lleva mucho tema de conversación
y de seguimiento hacia esa persona, porque bueno, es una instancia que es bastante difícil, ¿no? En el seguimiento. ¿Qué es lo más urgente hoy en la medicina? Lo más urgente. Bueno, yo creo que, y me parece que mantener los sistemas de educación y la universidad, de las cuales todos nos hemos formado y creo que estamos muy orgullosos, depende mucho de que salgan mejores médicos y mejores profesionales. Entonces creo que la etapa de educación médica, sostener las universidades, bueno, la mayoría venimos de universidades públicas, o sea que creo que eso es importante, darle la posibilidad a la persona, porque esto es un tema de vocación. Entonces, creo que si alguien tiene la vocación, debería tener la posibilidad de poder estudiar y recibirse y darle el marco necesario para que esa persona pueda formarse y pueda recibirse y, bueno, cumplir con su vocación. Creo que me parece que hoy en día yo lo veo un poco más hacia atrás, ¿no? Ya después de muchos años recibido, y me parece que es donde se debe trabajar o mantener esa base para que se puedan formar buenos y cada vez mejores médicos. Y en los más grandes, bueno, poder tener las posibilidades de crecer en un ambiente quizás un poco menos hostil, ¿no? De respetar tiempos, mejores pagos, de que justamente el entorno que uno tiene laboral lo puede ayudar para poder desarrollar su actividad y no estar con otras presiones que habitualmente nos siguen por ahí día a día. Esto puede suceder para muchas profesiones, lo digo puntualmente en el ámbito de la medicina o del área donde yo me desarrollo, ¿no? Doctor, ¿hay algo que usted le gustaría comunicar a pacientes que tengan cáncer, a familiares o a personas normales, que no estén enfermas, que tengan que saber? Sí, por supuesto. Piensen nuevamente que el cáncer ya no es una palabra, no debe ser un tabú. Hoy en día tenemos mejores y muy buenas opciones para el tratamiento y mayores posibilidades de curación ya con el diagnóstico, pero también existe una etapa previa que es la parte de prevención. Y la prevención no solo implica estudios, a veces implica cambios en los hábitos saludables, que son los factores modificables. Evitar el tabaquismo, evitar el alcoholismo, ya con dos factores de riesgo de ese tipo uno baja al 50% la probabilidad de tener cáncer. Entonces, esto es muy importante informarlo a las personas y trabajar en las áreas de prevención, que creo que es el ideal. Pero con el diagnóstico también hoy en día tenemos nuevas esperanzas y hay un desarrollo muy importante de nuevas terapias, o sea que yo creo que y lo que se viene aquí en adelante cada vez va a ser mucho más promisorio, por lo tanto, perder el miedo a la palabra cáncer y no olvidarse que tenemos una instancia previa que es la de prevención. Muy importante hoy en día y con grandes opciones para que haya una detección precoz. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a vos.